Es Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, quien se conectará por Zoom. Por favor. Muchas gracias. Hace unos días, Eric Farnsworth de Ascoa puso un Twitter diciendo, bueno, ahora que ya terminó el Summit de las Américas, hablemos de cosas importantes, la elección en Colombia. Y yo le contesté diciéndole, una elección en Turkey en Caicos es más importante que el Summit de las Américas, precisamente por lo que sucedió. Y voy a conectar ahora al final esto con lo que dice el embajador sobre que nos tenemos que olvidar de Estados Unidos. Yo creo que al contrario. Pero quiero empezar con el tema electoral. Y estoy muy de acuerdo con el doctor Bernal, pero estoy más de acuerdo con su tesis de segundo y tercera posibilidad por tres razones. Primero, porque Petro con el susto lo que ha hecho es movilizar muchas más personas y poner a la gente a hablar de temas que no se hablaban antes. Hoy usted en Bogotá, en las 3 o 4 ciudades importantes de voto en blanco, de lo único que se habla es del voto en blanco, que el voto en blanco es un voto por Petro. Entonces yo creo que el voto en blanco va a ser menor. Segundo, porque sumados los que sobraron de la primera vuelta, pues de los que pierden, incluye Fajardo, los cristianos, Miguel Gómez, Enrique Gómez, todos ellos, yo siento que lo que pierde en voto en blanco de un sector muy pequeño de la gente que votó en Fico, lo va a recuperar. Entonces yo no veo a Rodolfo bajando de 11 millones de votos. Lo veo ahí pegado. Y sí veo a Petro, y creo que es importantísimo lo que dijo Alberto, recogiendo por lo menos 500,000 votos más en la costa y 300,000 votos en el occidente. Hay que mirar la elección de Juan Manuel Santos, donde eso fue lo que pasó. Eso le hizo ganar la elección a Juan Manuel Santos en el 2014. Pueblos donde votaban el 99% de las personas, cosas así van a suceder, pero inclusive con eso no le va a dar, porque el techo de Petro y lo que ha hecho Petro está simplemente llevando a la gente que tenía dudas a irse al otro camino. Doctora Beatriz, entiendo lo que usted dice, pero es que precisamente lo que pasó es que los 3 países que han hecho la tarea bien, Chile, Perú y Colombia, es a los que le enfocaron el ojo. Hombre, usted mira todas las estadísticas que hay, eso es parte de la narrativa que la izquierda vendió. Crecimiento de clase media, disminución de pobreza, acceso a la salud, etcétera, 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 acceso a la educación. Y son los países que hicieron la tarea, que estaban abriendo las oportunidades. No quiere decir eso que no haya cansancio con la clase tradicional, la clase política tradicional. Claro que sí, pero enfocaron, y por eso el tema narrativo, y ahí voy a terminar después sobre ese tema, es tan importante porque, como lo dije yo en una conferencia hace unos días sobre derechas e izquierdas, la narrativa de la gente que ha logrado crear la izquierda es tan fuerte que aquí en Colombia gente sin ponerse roja dice que Colombia está peor que Venezuela. O una encuesta de hace un año, creo, sobre Bogotá, donde tiene el 97% de acceso a salud, la mejor, y el 96% de acceso a educación. Y los graduados, el 45% está entrando a la universidad, el 87% de los ciudadanos dicen que el derecho a la salud y a la educación no están garantizados en Bogotá. El tema narrativo fue fuertísimo y por eso no podemos caer en el discurso de ellos que solo hablan de inequidad, que sin generar una reacción, que creo que es lo que nos ha pasado, y que somos víctimas de esa pasividad. Y para terminar, no puedo estar más de acuerdo con la crisis de narcotráfico que se nos viene. Mire, lo de México es el ejemplo de qué va a pasar en nuestros países. La política de abrazos y no balazos tiene hoy a México más inundada de violencia que nunca. En solo 3 años están con el doble de muertos que en el sexenio anterior, es decir, los 6 años de Nieto. Todos los muertos ya se cumplieron en el gobierno, o sea, ya lograron eso en el gobierno de AMLO.
el poder del narcotráfico en las regiones de control electoral va a crecer dramáticamente, porque ese sí es un instrumento fundamental que le aprende de Venezuela el señor Petro. Necesito a los narcos para gobernar, necesito a los narcos para perpetuarme. Ese es un instrumento fundamental que hay que medir y que creo que no estamos midiendo y que es un riesgo. Pero sin duda, ese va a ser el tema más complicado en un gobierno del señor Gustavo Petro. Beatriz hablaba del tema de Venezuela. ¿Sí? Yo creo que, escuchando como por entre líneas a Rodolfo, él va a retomar temas consulares, que no me parecen mal, porque es que hoy en día los únicos que están ganando con el cierre total de fronteras, etcétera, son los malandros. Ellos sí están cobrando por cada ciudadano que pasa. ¡Abra! Y que esa plata se quede otras personas con ellas, no necesariamente la delincuencia. No sé si él no ha hablado de reconocer, creo que él va a ser mucho más abierto a entender la situación geoestratégica, pero estoy absolutamente seguro que si Petro gana, que le repito, no creo, lo que va a haber es una desbandada de venezolanos, de colombianos, porque aquí no va a haber de venezolanos, porque aquí no va a haber ninguna garantía para ningún venezolano. Y no es sino ver lo que el señor Santos, el presidente Santos hizo con este amigo que lo extraditó a Venezuela, que duró, no sé si todavía está en la cárcel, no, ya salió, pero lo cierto es que nadie se va a sentir seguro de los venezolanos que están en Colombia con un gobierno de Gustavo Petro. Y finalmente, embajador, yo creo que también para su discurso es importante decirle que sí, yo estoy totalmente de acuerdo que mucho de ese burocratismo que, entre otras, el señor Rodolfo ha dicho que lo va a acabar, ha impedido muchísimo más desarrollo. Y la falta de ese desarrollo ha generado inequidad y no ha dejado producir. Pero de todas maneras, cuando uno ve el progreso de Chile, de Colombia y de Perú en los últimos 20 años, es inmenso. Obvio, COVID pega un frenón, pero es inmenso. Y creo que íbamos en la dirección correcta, pero por eso no podemos perder de vista lo que pasó. Yo sí creo que la intervención rusa, iraní y China en el continente es un riesgo inmenso para las libertades. Mire, usted no destruye una línea de metro en una noche, como pasó en Santiago, si usted no está organizado. Y adivine quién es el que tiene esas organizaciones todavía vivas desde la época de la Unión Soviética. Rusia, con el Partido Comunista Chino, con grupos anarquistas. Ellos no han dejado ese trabajo y hoy, desafortunadamente, Rusia está mucho más activo en América Latina, inclusive que durante la Guerra Fría. Por eso no podemos pensar que Estados Unidos no sea un actor fundamental. Otra cosa es que sus problemas internos, etcétera, no lo dejen estar presente. Pero el costo para Estados Unidos va a ser brutal. Yo quiero ver cuando Nicaragua le abra un puerto marítimo a la Fuerza Naval Americana, rusa, o China, perdón. Cuando China digo, por fin tengo un puerto, y los americanos digan, pero ¿cómo lo van a dejar? Si ustedes tienen un puerto, ustedes tienen toda la clase de puertos en Okinawa, ustedes tienen todo esto. O sea, lo que se viene y la batalla geoestratégica, militar, económica y política en la región requiere un engagement muy serio de Estados Unidos. Por eso, mi crítica que escribí en Infobae al Summit de las Américas al desperdicio que pasó con ese, que era la oportunidad de hablar de todos estos temas. Cuando se da el lapo y no invita a 3 países que no tenían por qué invitarlos, se preocupa de eso y no se preocupa de los verdaderos temas. ¿Por qué no armamos una migración ordenada a todos los países para los próximos 30 años? ¿Por qué no pensamos geoestratégicamente que la libertad y la democracia tengan un valor que beneficie y los que no están ahí no se benefician del mercado americano? Eran temas que han debido discutirse. Así fue que Estados Unidos ganó la Guerra Fría. Pero desafortunadamente la nueva batalla geoestratégica, si Estados Unidos sigue como va, la va a perder. A mí no me preocupa Colombia ahorita. Pues obviamente estoy dedicado a convencer, a trabajar, a hablar con gente, a hacer cosas, porque creo que esta es una batalla fundamental. Pero es el inicio de una batalla donde tenemos que cambiar la narrativa y donde si Estados Unidos no entiende lo que está en juego en la región,
todo lo que hagamos los demócratas de América Latina no va a ser suficiente para derrotar los grandes poderes geoestratégicos del mundo que ven la libertad como un enemigo. Muchas gracias.